¿Por qué es que el UCM ya no está funcionando? Durante más de una década el universo cinematográfico de Marvel fue magnífico y ciertamente marcó un antes y un después en el cine actual, desde Iron Man en 2008 hasta Avengers Endgame en 2019. Marvel Studios nos llevó por una acción increíble, llena de emociones, construyendo una narrativa épica que cambió el cine de superhéroes para siempre. Pero hoy algo ya no funciona, las luces del hype se apagaron y muchos nos empezamos a preguntar ¿qué le pasó al UCM? ¿Es quizá el fin de la era dorada? Pareciera que sí, pues todo cambió cuando los Vengadores originales se fueron. Tony Stark murió, Steve Rogers envejeció y con ellos también se fue la conexión emocional que unía al público. Marvel perdió a sus pilares, ya que no había un rostro del UCM ni una historia central que nos guiara como la saga del infinito. Sin un objetivo claro, el universo se volvió un rompecabezas desordenado de series y películas sin rumbo. Antes, cada cinta era una pieza que llevaba a algo más grande, ahora muchas parecen ya únicamente relleno con presupuesto. La saturación del contenido es un tema del cual Marvel ya ha estado en bastante problemática, pues la magia del UCM también se diluyó con la excesiva cantidad de producciones. Después de Endgame, Marvel empezó a lanzar una cantidad de series, películas y especiales a una velocidad que no muchos podían seguir, aun tratándose de proyectos que no eran del agrado de todos, como WandaVision, Miss Marvel, She-Hulk, Eternals, Quantumania, pues tal vez ya era demasiado y la calidad se sacrificó lamentablemente por la cantidad. Las historias dejaron de tener impacto, los efectos visuales comenzaron a verse apresurados y los espectadores simplemente se cansaron. La emoción de esperar una película de Marvel se había transformado ya en una rutina. La pérdida de tono e identidad es un tema crucial que está pasando en el actual MCU. Marvel ya no sabe muy bien qué es lo que quiere. Antes su fórmula combinaba humor, acción y corazón en proporciones casi perfectas. Ahora el humor muchas veces rompe la tensión y verdaderamente los villanos parecen inofensivos y las tramas no logran inspirar esa emoción. El UCM intenta hacer muchas cosas al mismo tiempo: comedia, drama, ciencia ficción, fantasía, multiverso, y en ese intento pierde ciertamente el equilibrio. Lo que antes parecía un universo combinado hoy se siente como una mezcla de a veces elementos innecesarios. Y hablando sobre el multiverso de Marvel, es quizá ya un ligero caos. El concepto del multiverso sonaba prometedor, poder ver diferentes versiones de los héroes, locos cameos, infinitas posibilidades, pero la ejecución ha sido algo confusa ya. Las reglas cambian, los personajes, las tramas y el trasfondo desaparece sin sentido alguno, y las consecuencias de los eventos multiversales rara vez se sienten reales. El público ya no siente urgencia ni conexión si todos pueden revivir y todo es reversible. Entonces, ¿qué está en juego realmente? ¿Qué sentido tiene ahora el concepto del multiverso? Lo cierto es que también hay una falta de emoción y personajes memorables. En la saga del infinito, cada nuevo héroe tenía su peso. Tony Stark era la arrogancia que aprende de humildad, Steve Rogers el idealismo que resiste, Thor el dios que encuentra humanidad. Hoy los nuevos personajes no tienen ese mismo impacto emocional. No es que sean malos ni que no hayan tenido tiempo de brillar, y son realmente algo decadentes, ya que sin líderes claros, lamentablemente el UCM parece no tener una dirección encaminada a algo genial. Y bueno, sabemos que ya hay una preocupante desconexión con los fans, pues sí, Marvel antes escuchaba a su público, hoy parece más interesada en cumplir calendarios que en contar buenas historias. Las producciones se sienten ya como productos, no como experiencias. La magia de ir al cine y sentirse parte de algo más grande ya no está. Los fanáticos queremos sentir emoción, sorpresa y conexión, no solo cameos y referencias. Pero hay esperanza. Sí, el UCM puede renacer, lo hizo una vez y puede hacerlo nuevamente con proyectos como Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. El regreso de personajes clásicos. Marvel tiene una oportunidad dorada para reconectar con su esencia, contar historias humanas con héroes sobrehumanos. Y si logran recuperar la emoción, la planificación y la pasión que definieron su primera era, el UCM puede volver a ser, quizá, a ser lo que era antes, pero se
sigue perdiendo entre series sin alma y efectos sin propósito, su caída podría ser inevitable. Marvel tal vez habría perdido su propósito, mas no su poder, porque durante más de una década el UCM tuvo una dirección clara, construir hacia un gran final, Infinity War y Endgame. Cada película tenía un propósito, un hilo conductor. Ahora todo parece fragmentado realmente, como si Marvel lanzara contenido sin rumbo ni conexión emocional. El público ya no siente que haya algo grande esperándolos al final del camino. Algo a pensar también es que ya no hay héroes, más bien hay solo productos, pues antes los personajes eran el alma. Tony Stark, Steve Rogers, Natasha, Clint, Banner tenían humanidad, evolución, caídas y redención. Hoy muchos proyectos parecen creados solo para mantener licencias vivas o vender series en Disney. Ya no se siente el arte, sino algo probablemente forzado. Lamentablemente, el corazón habría sido reemplazado ya por el calendario de estrenos. Y la nostalgia no puede sostener el UCM, pues Marvel intenta vivir de lo que fue, cameos, referencias, multiversos y regresos, pero el público quiere emociones nuevas, no recicladas. El multiverso, en lugar de abrir posibilidades, ha diluido la importancia de cada historia. Ya no hay consecuencias reales, porque aparentemente en otro universo todo se arregla y bueno, sin riesgo no hay emoción y sin emoción no hay conexión. También Marvel olvidó el arte de hacer esperar, literalmente. Antes Marvel sabía construir la anticipación, cada película era un evento. Hoy, con tantas series y estrenos seguidos, ya no hay tiempo para extrañar nada. El público no se emociona por lo nuevo, porque nunca deja de haber las series o películas que siguen, y pasa que cuando todo lo venden como importante, nada lo es realmente. Kevin Feige ya no parece tener el control total del estudio, hay demasiados guionistas, directores y decisiones corporativas que cambian el rumbo de cada historia. El UCM ya no se siente como un universo, sino como una colección de ideas desconectadas. Pero, ¿cómo Loki, Moon Knight y Daredevil están salvando a Marvel Studios de este desastre? Sí, durante los últimos años sabemos que Marvel Studios ha estado atrapado en una tormenta de dudas, entre películas que no convencen, exceso de contenido y una pérdida de identidad. Muchos fans empezaron a pensar que el UCM ya estaba muriendo o muy olvidado, pero en medio de este caos, 3 proyectos se alzan como la esperanza del estudio: Loki, Moon Knight y Daredevil, cada uno a su manera. Están reconstruyendo lo que alguna vez hizo grande a Marvel: el alma, el riesgo y la conexión emocional. Con Loki, Marvel volvió a demostrar que sabe contar historias con significado y consecuencias reales. Mientras otros proyectos parecían perder rumbo, Loki nos recordó por qué amamos este universo, no por los cameos ni los efectos, sino por los personajes que evolucionan. Loki pasó de ser un villano narcisista a un héroe trágico, dispuesto a sacrificarse por todos los multiversos, y eso, en un mundo saturado de humor forzado, fue oro puro. La serie apostó por la emoción y la filosofía, dándole peso a temas como el libre albedrío, el destino y el sacrificio. Así, Loki no solo arregló el multiverso, arregló el corazón de muchos fanáticos. Moon Knight fue una serie genial y el riesgo que Marvel necesitaba. Cuando Moon Knight llegó, nadie sabía qué esperar. No había cameos, no había Tony Stark, ni una conexión forzada con los Vengadores. Era una historia oscura, psicológica y diferente. Y eso fue exactamente lo que Marvel necesitaba. Oscar Isaac nos entregó un héroe fragmentado, atormentado, humano. La serie demostró que el UCM aún puede atreverse a ser adulto, a explorar el trauma, la locura y el dolor sin miedo a romper su fórmula comercial. Moon Knight fue la prueba de que Marvel no necesita repetir chistes cada 5 minutos para mantenerse pegado a la pantalla, solo necesita verdad y riesgo. Y Daredevil Born Again le regresó la esencia al UCM. El retorno de Daredevil simboliza la vuelta a las raíces. Desde su versión en Netflix, Matt Murdock siempre representó lo que Marvel hacía mejor en sus inicios: historias personales, crudas, con dilemas morales reales. Y ahora con Daredevil Born Again, el público esperó ese mismo tono maduro que contrasta con la saturación de comedia del UCM reciente. Daredevil no necesita viajes en el tiempo ni portales multiversos.
universales, solo necesita una ciudad, un enemigo y un propósito. Su regreso puede marcar el inicio de una nueva era más humana y más realista para Marvel. Y en conclusión, el UCM no está fallando por falta de héroes, sino por falta de corazón. Cuando la emoción, la coherencia y el cariño por la historia desaparecen, ni el CGI más brillante puede salvar la magia. Marvel necesita volver a emocionarnos, no solo entretenernos, porque al final no son los efectos ni los cameos lo que nos hicieron amar este universo, fueron los personajes, las emociones y la sensación de que cada película era una parte de algo más grande y épico.